Hola gente, buenas noches, buenas tardes, buenos días, como decimos siempre acá en el club. Saludos a todos, un gusto estar con ustedes acá en un programa más de Entre Compas y Cómics, en nuestra edición número 15. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar de cómics en español, un poco de historia de los cómics en español, también, bueno, una transición de lo que fue los cómics en español en el país y, bueno, cómo este fenómeno vino a darse en lo que fue América Latina, ¿verdad? Latinoamérica, de medios de cómo se difundió el cómic y demás. Y el día de hoy traemos un invitado muy especial, un amigo coleccionista mío de hace muchos años. De hecho, bueno, cuando yo me metí a coleccionar cómics, bueno, él fue uno de mis mentores, entonces tenemos el gusto de tenerlo el día de hoy acá con nosotros, don Adolfo Esquivel. Buenas noches, don Adolfo, ¿cómo está? Buenas noches, Carlos. Muchas gracias para servirte. Un gusto, don Adolfo, y bueno, qué bueno que nos pudiste acompañar el día de hoy. Vamos a hablar tenemos una hora para hablar de lo que tanto nos apasiona a los dos, ¿verdad? Bueno, y a todos los que nos están escuchando. Claro, sí. Es de no acabar. Bueno, para mí es un tema de no acabar y nunca aburre. Todo lo contrario. Exacto, exacto. Y bueno, tal vez ahí, don Adolfo, para arrancar un poco, no sé si nos querías comentar un poco de la historia, ¿verdad? De los cómics en español. Bueno, ahí, digamos, en lo que yo he ido aprendiendo y lo que he ido, pues, investigando un poco, ¿verdad? México tuvo mucha influencia, ¿verdad? En lo que fue el cómic en español a principios, bueno, inclusive desde la era de oro, ¿verdad? Porque estamos hablando que hubieron medios de difusión de los cómics en México con revistas como Pekín y Pepín, ¿verdad? Y todo esto que bueno, creo que fue como a mediados de los 30 y hasta los 40, y ya después, bueno, hubo un poco ya de influencia de Novaro a partir de los años 50, ¿verdad? Sí, es muy interesante porque realmente a los mexicanos en el tema de los cómics en español le debemos un montón, Uh-huh. enorme, es lo que les debemos, porque ellos en su momento, como bien decís, hay que recordar que los cómics están siendo creados pensando en función de los niños, ¿verdad? Ajá, sí, señor. Y estas cabeceras que vos acabas de mencionar, estas cabeceras mexicanas, lo que hacían eran compilatorios, ¿verdad? Entonces venían de diferentes historietas, ¿verdad? Ajá. Este, y en estas historietas mexicanas de los años 30, por ejemplo, yo no preciso el año, pero yo sé que el Action Comics número 1 de Superman fue traducido y rápidamente incorporado en una de estas. Sé que por ahí existe una, o existen unas poquitas y los tienen los coleccionistas, y realmente todavía no se puede decir cuánto valen, porque Wow. como lo decía un famoso coleccionista que hace poco falleció, el Uh-huh. estimado Rulo, Nuestro amigo Rulo. son invaluables. No se les puede determinar un valor, pero lo cierto es que ya ciertas historias clásicas de los cómics, no solamente de superhéroes, pasaron por esas revistas mexicanas, ¿verdad? Y Novaro, Claro. bueno, Novaro comenzó a crecer y en el 52, en el, en el 52 creo que fue que comenzó con Superman, ¿verdad? Ya antes Ajá. venía Tarzán y luego siguió en el 54 con Batman y y ahí explotó, ¿verdad? Ahí explotó. Luego vino la Marvila, porque a la Mujer Maravilla le pusieron Marvila, ¿verdad? Los mexicanos en eso cometieron pues son cosas que suceden, ¿verdad? Ellos que estaban muy, deseaban que el idioma español se destacara en sus traducciones. Claro, Entonces, hay sus particularidades. claro, claro. Sí, don Adolfo, no, y eso que decís es muy cierto, ¿verdad? Porque ellos, cuando empezaron a hacer las traducciones, de hecho es muy popular, ¿verdad? Que hubieron errores ahí en ciertos argumentos, los diálogos a veces no se traducían de la mejor manera, y a veces, sí, digamos, habían como ciertos errores argumentales, y también, digamos, en el tema creativo de darles los nombres, bueno, o de traducir los nombres,
pues hicieron locuras ellos, ¿verdad? O sea, con todos los superhéroes y con todos los Sí, personajes sí, de la época. sí, yo, bueno, en mi caso, que yo leí los cómics los leo desde los años 60, no quiere decir Ajá. que esté viejo, ¿verdad? Pero, este, pero lo cierto es que yo estaba convencido que el nombre de Batman era Bruno Díaz, o sea, Ajá, súper ultra convencido, y Robin era Ricardo Tapia, ¿verdad? claro. Este, el comisionado no era el comisionado Gordon, era el comisionado Fierro. Todas esas traducciones, un tanto sacrílegas para nosotros que lo vemos desde este momento, pues se dieron, ¿verdad? Si mal no recuerdo, creo que no era Diana Prince, era Diana Pérez, ¿verdad? Entonces, ellos se dieron mucha libertad en ese sentido a la hora de traducirlo para no utilizar el inglés. Eh, pero bueno, lo cierto es que ellos, Editorial Novaro, que utilizó diferentes nombres editoriales y luego se fusionaron y quedó solamente Editorial Novaro, ellos repartieron cómics no solamente en toda Latinoamérica, sino que hasta enviaron a España, ¿verdad? Wow. Entonces, cuando había un poco más de libertad en España y la dictadura en aquel momento comenzó a menguar o desapareció, pero lo cierto Ajá. es que Novaro hizo un gran trabajo en esparcir la cultura del cómic. Sí, claro, claro, don Adolfo. Y podríamos decir que Novaro fue el pionero, ¿verdad, don Adolfo? En difundir, digamos, el cómic a nivel, bueno, como decías, a nivel latinoamericano y empezar a hacer ellos, bueno, exportar su material hacia España. Podríamos llamarlos a ellos los pioneros, ¿verdad? Digamos, que fueron como los primeros en hacer esos medios de difundirlo. Sí, uno puede, se escuchan otras editoriales, por ejemplo, siempre me cuesta pronunciar esta editorial argentina, eh, Mushnik, Ajá, que esta editorial argentina también hacían muchos cómics, pero se queda mucho ahí en Argentina ok, y tal vez llegaban un poquito a Chile, pero es que estamos hablando que Novaro llegó a España, también llegó a los Estados Unidos, a la colonia hispana en Estados Unidos, ajá, llegó a la colonia española en Filipinas, wow, o de habla, de habla que hablaba castellano en ajá, Filipinas. O sea, realmente hubo un boom enorme y tal vez su momento más estrella fueron entre finales de los 50 y los 60, ¿verdad? ajá, Eso fue su época de oro, ¿verdad? Eran cientos de miles de cómics, ¿verdad? La familia Novaro una, hizo crecer su empresa, aprovechó el potencial del cómic, porque el cómic era, y ya sabes, muchos lo han dicho, el televisor de los pobres o de la clase media en esos tiempos. claro, claro. Sí, no, de hecho que sí, tenés toda la razón, Adolfo. Hey, eran otras épocas, ¿verdad? Y realmente, bueno, la televisión fue llegando a los hogares en épocas muy variadas, ¿verdad? No todas las familias tenían acceso a una televisión, inclusive hasta habían familias que ni siquiera tenían un radio, ¿verdad? Y bueno, en ese caso, los cómics, ¿verdad? Que se conseguían en los puestos de periódicos, en los supermercados o en las pulperías, ¿verdad? En los lugares donde vendieran, pues periódicos, digamos, revistas y lo que fuera, era muy sencillo adquirir un cómic, ¿verdad? Tal vez, don Adolfo, ¿cómo fue eso? Porque, bueno, cuando yo empecé a leer, bueno, y yo creo que ya eso vos y yo lo habíamos hablado, yo, obviamente, pues sí estoy un poco más joven, yo empecé a leer cómics, pues, de pequeño en la escuela y fue en los 90, pero tal vez contanos vos que empezaste a leer, bueno, y viste ese fenómeno, digamos, de conseguir cómics en puestos, en periodiqueras, ¿verdad? Y demás, en estantes de revistas. ¿Cómo era conseguir un cómic, digamos, en esas épocas, en los 60 y en los 70? Bueno, yo recuerdo muy bien que había unos supermercados cuando yo era niño que se Ajá, llamaban Tikal.
había uno en el Tikal. centro de Tibás, sí, Tikal, así se llamaba. Quedaba uno en el centro de Tibás, donde ahora hay un palí, precisamente. Ok. Y mi papá, que quería impulsarme la lectura, pues me compraba los cómics. A él no le molestaban, todo lo contrario, porque lo que él quería es que yo aprendiera a leer. Yo aprendí a leer antes de ir a la escuela y aprendí a leer Qué con los bueno. cómics, ¿verdad? Entonces, los encontrabas en los supermercados de aquella época. Estaba el Más por Menos, estaba el Tikal, primeramente el Tikal, y, y estaba la Casa de las Revistas, que duró muchos Ajá. años en el mercado, todavía La famosa Casa de hace las unos Revistas. 8 años, todavía hace unos 8 o 10 años, todavía estaba la Casa de las Revistas, y cuando cerró estaba trayendo cómics también, creo que vos te acordás Claro. de los cómics de Televisa, que por ahí de vez en cuando uno se encuentra uno, y bueno, yo tengo algunos, o tengo un montón más bien, perdón. este, entonces, realmente, o sea, ir a la Casa de las Revistas era el paraíso. Ahí en San José Centro, a la vuelta de la Universal, había una casa de revistas y era algo impresionante, impresionante. Increíble. Sí, encontrabas muchos de Editorial Novaro. Para encontrar de la prensa aquí en Costa Rica, que es otra editorial mexicana, pero Uh-huh. ya de los 60s, Uh-huh. que comenzó con todos los personajes de la Marvel, había que ir a otro lugar que queda sobre Avenida Primera, Ajá. como quien va hacia el Parque Nacional, más o menos, como buscando el Parque Nacional. Este, ahí también había llegado, no mucho, pero sí llegaban de la prensa. Como uno era un niño y con recursos pues tampoco limitados, entonces pues o tenía que escoger, o compraba los de Marvel o compraba los de DC, ¿verdad? Los de Novaro en Claro. este caso, que era quien tenía la exclusividad. Yo siempre me he decantado más por la DC Comics, ¿verdad? Entonces, tenía que tomar mi decisión, no había otra. Claro. Claro, claro. ¿Y llegaste a conseguir la prensa en algún momento o ya, digamos, fue con el pasar del tiempo que, bueno, con mayor poder adquisitivo empezaste a conseguir cómics de la prensa o... Bueno, la prensa, precisamente, como había una disyuntiva, y es que te paso la observación de que tenía no es obsesión, pues o sea, era muy fanático de los cómics de la Liga de la Justicia, que Novaro Ajá. les decía, con su particular traducción, campeones de la justicia, ¿verdad? Claro que sí, claro. Y entonces, eh, pero salían en la cabecera de Batman. Entonces, para mí era una felicidad cada vez que coincidía y aparecía los cómics de la Liga de la Justicia. Entonces, no había otra, o sea, yo tenía que tomar la decisión, ¿verdad? Ahora, también estaba la opción, eso sí, de que habían lugares de cambio donde uno podía ir a cambiar revistas. Ajá. Compriventas, las compriventas, Compra y pero venta. eran puestos más pequeños, compriventas de revistas eran más pequeñas, ahí estaban en el mercado Borbón y en el mercado central. A un costado del mercado central, no se me olvida estar con un amigo, los dos pequeñitos, yo tenía 10 años, él tendría unos 8, Ajá. andábamos solos, por cierto, era otro San José, era otro los Sí. tiempos, y íbamos ahí a cambiar revistas. Entonces yo le entregaba al señor unas, él me daba menos de lo que yo le estaba entregando, claro, por supuesto, ese era el negocio, pero podíamos Ajá. conseguir tesoros igualmente, ¿verdad? Claro, claro. Ahora, en la Casa de las Revistas también se conseguían los cómics que venían de Colombia posteriormente, que fueron llegando, que fueron Calimán y otros personajes ahí, que uno diría menores, pero bueno, también tuvieron su impacto. Claro. Don Adolfo, la editorial 5, pero no la de 5 España, sino la otra editorial 5. Esa gente, bueno, acá tuvo impacto, ¿verdad? Porque vinieron cómics como de la revista Fuego, revista Samurai, ellos distribuían creo que Memín también, ¿verdad? Ellos acá tuvieron Sí, su paso, ¿verdad? En el país. ahí está, sí, perdona.
ahí está también, puede incluir la cabecera del Fugitivo, ¿verdad? El mismo Ajá, Calimán, entonces esa editorial, perdón, de cómics, te digo que ahí mismo, en la Casa de las Revistas, que básicamente ahí donde los encontrabas, en la Casa de las Revistas, que habían como tres en San José, tres ujú, puestos en San José, ajá. eh, y bien surtidos. Uno hubiese querido ser millonario en ese momento para comprar, porque era increíble, ¿verdad? Porque también habían otras cabeceras muy interesantes también, en el lado de Novaro, por ejemplo, Tarzán, el llanero solitario, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Cinco, como vos decís, Cinco con C, que venía de Colombia, esa editora Cinco se llamaba, venían muchos cómics, y por eso es que hay por ahí cada vez que me encuentro, por ahí tengo guardadas montones de cómics de esos también, porque también me gustan, me entretienen, por supuesto. Claro, claro. Claro, son lecturas frescas, ¿verdad? Es algo diferente, digamos. Obviamente uno se inclina más por los superhéroes, pero ellos tenían, yo también, digamos, en mi colección tengo ahí variado, por eso te mencioné, digamos, la de Revista Fuego y Claro. Águila Solitaria, me acuerdo que también que era de vaqueros y de Águila indios. solitaria, mira, muy buena. Sí, 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 sí. Calimán, digamos, Calimán tuvieron exclusividad, don Adolfo, o ellos también la Ellos, compartieron con Novargo. no, Novaro nunca tuvo a Calimán. Lo que pasa con Calimán es que Cinco sacó los derechos. Comenzaron como 100 números, como 10 números más tarde, ellos arrancaron en Calimán, creo que arrancaron en el número 10 o en el número 20, es que no recuerdo exactamente, pero digamos, la colección de 5 está rezagada en su inicio, 10 o Ah, 20 ok, números. Pero al mismo tiempo que estaban haciendo en México, estaban haciendo en Colombia, ¿verdad? ok. Entonces, sé que en Perú tengo entendido que tuvieron el intento, pero realmente Colombia enviaba a Ecuador, enviaba a Venezuela, enviaba a Perú. Entonces, realmente ellos tenían la exclusividad para Sudamérica, o Ujú, al menos en esos ujú. países vecinos, los andinos. Ajá, ajá. Ok, ok. Sí, sí, don Adolfo, definitivamente eran otras épocas, ¿verdad? Y yo, bueno, yo en mi infancia recuerdo, había una casa de las revistas por donde estaba el Parque Central, que era un puestito más pequeño. Eh, Sí, pero wow, qué buena memoria la tuya. Sí, ahí había, ahí había un puesto pequeño, sí, realmente muy pequeño. Había uno sobre el Paso de los Estudiantes, lo recuerdo bien. Había uno por donde está el Taco Bell de Plaza de la Cultura. A la vuelta al Ajá. Universal había otro, ¿verdad? Este, Uh-huh, y todo estaba concentrado en San José, no es como ahora que el comercio está muy esparcido, ¿verdad? El centro de San José uh-huh, sigue siendo el centro de San José, pero si vos querés comprar, hay centros comerciales por todo lado. uh-huh. Y a mí me tocó abrir, creo que el primer centro comercial que abrió fue el del Comercial del Sur, y luego el de, el de Guadalupe, ¿verdad? Ajá. Pero, pero realmente las sucursales abrían en el mismo centro de San José. Ahí es Ajá, donde ajá. estaban todas. Sí. Claro, claro. Don Adolfo, bueno, ya más o menos nos comentaste cómo era el tema pues, de conseguir los cómics en aquella época y todo. Eh, digamos, el tema de traer los cómics y todo aquí en el país fue más o menos como hasta principios del 2000, ¿verdad? O más o menos mediados de los 2000, que bueno, que obviamente ya muchas de los lugares como que se fue escaseando, ¿verdad? El tema de conseguir cómics ya era un poco más difícil, porque como vos decís, inclusive hasta hace unos 10 años todavía la casa de las revistas se podía, o sea, se veían pocas, pero se veían, y uno podía conseguir sus cómics, porque ellos seguían trayendo cómics, me acuerdo que cómics americanos todavía se conseguían en la casa de las revistas, pero Ujú. fue escaseándose, ¿verdad? Se fue haciendo más difícil conforme fue pasando el tiempo. Sí, vamos a ver. Recuerdo muy bien porque Novaro era la editorial que se destacaba sobre todas, ¿verdad? La editorial Ajá. mexicana Novaro era la que se destacaba. Y allá en los 80s, a mediados, por ahí del 85,
Yo recuerdo que yo estaba en el Liceo de Costa Rica Ajá. siempre pasaba por esa agencia del Paseo de los Estudiantes, que ahora le dicen Barrio Chino, pero como para que los más contemporáneos se ubiquen, ahí estaba una agencia y yo regularmente pasaba para ver las novedades, obviamente, para estar al día. Ajá. Prefería no comer, por cierto, hago el comercial, yo prefería no comer en el recreo y comprar mis cómics y ir ahorrando, ¿verdad? Este, Claro. este, Usted es de los míos, don Adolfo, somos así, hasta en eso nos parecemos, porque sí, yo de sí, sí, adolescente era con las de videojuegos, y justamente en la casa de las revistas de Cartago era donde yo compraba mis revistas. sí, y fíjate que en el 85 se cerró el tubo, no se volvieron a ver más cómics. Wow. Y lo que se veía básicamente era y muy poco, no mucho, en inglés, ¿verdad? Pero no Ajá. mucho, ¿verdad? Que lo siguió trayendo la casa de las revistas. Pero en los 90, como a mediados, hubo aquí una distribuidora que se llamaba Los Navarro, que comenzaron a traer cómics de España, de Editorial 5 en España, Cinco. ¿verdad? Con Z, Cinco ¿verdad? conceptos, sí. Sí, que comenzaron a traer cómics que son de la DC Comics principalmente, ¿verdad? De la DC. Entonces, ahí tuvimos como un pequeño refrescamiento. Los distribuían en farmacias, en supermercados, en las tiendas Universal. Ujú. Yo compré todo lo que pude. Hay un señor en la Universal, claro, ya era un hombre maduro, eh, 30 años más o menos. Y el señor del departamento de libros me guardaba cada cómic que llegaba. Entonces yo llegaba y él me las enseñaba y yo le decía, me llevo esta, me llevo esta, me llevo esta, y me llevaba todas, ¿verdad? Sí, Todas las claro. posibles. Es más, y hasta me arrepiento de no haber comprado repetidas, ¿verdad? Porque por el intercambio, ¿verdad? Y hacer negocios, ¿verdad? Pero bueno, a veces solo uno piensa en tener para leer, porque todo esto comienza porque todo el tema es que lo que quiero es leer cómics, cómics de superhéroes, ¿verdad? O sea, la colección es un efecto posterior al deseo de leer aventuras de superhéroes, ¿verdad? Ajá, 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 ajá. Sí, se convierte en un efecto, podríamos decir, un efecto colateral, ¿verdad? O sea, del deseo de leer cómics, obviamente de esa afición por la lectura de los cómics, nace, digamos, la parte de coleccionarlos después. Sí, exactamente. Entonces de repente te voy a contar, por ejemplo, yo que me gustaba atesorar las de la Liga de la Justicia que decía Novaro, que se llaman Ajá. Campeones de la Justicia, por ejemplo, que está. Traje aquí un pequeño ejemplo, ¿verdad? Vea Esta qué es, belleza. tengo un montón, gracias a Tatica Dios. Esta es la Batman 126. Espero no equivocarme. 123, no, 123, perdón. Ajá. Ese es Batman 123 de Editorial Novaro, que corresponde a Justice League of America número 1, ¿verdad? Número uno. Ajá. Sí, Qué esta para mí belleza. es uno de mis mayores tesoros, ¿verdad? Está Claro, claro. maltratadita, está maltratadita, pero, pero yo llegué a tener, bueno, no tengo, ¿verdad? A llegar a tener un buen paquetón de solo ese, de Campeones de la Justicia. De campeones de la justicia. Y entonces de repente vos decís, o sea, realmente estás convirtiendo, en algún momento decís, me estoy convirtiendo en un coleccionista, porque yo queriendo leerlas, no las quiero soltar tampoco, porque quiero volver a volverlas a leer, ¿verdad? Claro. Entonces, de repente te volvés coleccionando las grapas y ya luego pasás a lo que está sucediendo desde hace bastantes años, ¿verdad? Que no se encontraban, pero puedes conseguir tomos.
entonces conseguí la aventura completa, Ajá, o media claro. aventura, ¿verdad? Pero lo cierto es Ujú, que, como vos decías, se fue cerró. Es que el Internet de ahí tuvo un efecto muy fuerte sobre las revistas y, ujú, y entonces se desaparecieron, ¿verdad? Entonces, claro. ca- cada vez que pasaba, que alguien te pasa una noticia, vi unos cómics por allá, entonces te vas corriendo para ver si puedes comprarlos, ¿verdad? O si llegas a tiempo. Ajá, Y, eh, por ejemplo, hay algunas, la Lehman, perdón por los comerciales, ¿verdad? Pero algunas librerías que todavía están vigentes, este, han traído, claro, ¿verdad? Y claro. entonces, claro, hay que correr y aprovechar. Y ahí es donde vos decís, bueno, por ejemplo, eh, hay una editorial, hay una librería ahí en San Pedro que una vez me encontré, me, fui con mi esposa y estaba el número uno de un tomo, gruesito, de lujo, de La Cosa del Pantano, Something, Ah, ¿verdad? Y entonces, mira, qué bonito, ¿verdad? Pero bueno, puede pensarlo. Me lo regalaron en Navidad, por ejemplo, ¿verdad? Este, y es otra temática, ¿verdad? Something, ujú, y de Alan Moore, ¿verdad? Es otra y de Alan Moore. temática, ¿verdad? No es el clásico superhéroes, aunque aparece la Liga de la Justicia y aparece Superman, ¿verdad? Pero es otro enfoque, ¿verdad? Es otro tipo de literatura gráfica. Han habido épocas muy secas, y en eso sí tienes toda la razón. Han habido una sequedad que angustia. Uno dice, es que sé que están sacando esto en aquel lugar, pero ¿cómo lo Ujú, consigo? ¿Verdad? claro, claro, don Adolfo. No, y te comenté, digamos, lo de esa época porque realmente, bueno, en mi caso, cuando yo empecé a leer cómics, bueno, en mi caso es una historia muy parecida a la tuya. Mi papá, bueno, en paz descanse, él empezó a traerme a mí grapas de 5 con Z, y él fue el que digamos, el que me metió en esto. O sea, él fue el que me dijo, bueno, yo estaba aprendiendo a leer y él me dijo, me traía el cómic, lea, practique, aprenda a leer con esto y bueno, yo empecé, bueno, no sé si te acordarás, yo tengo todo el volumen de 5 de Linterna Verde, por ejemplo. Sí, Este, tenés un tesoro. sí, Tenerlo exacto. completo. A mí me ha costado completarlo, todavía me faltan Sí, algunos bueno, ahí. a mí me faltan como 3 números que en su momento no los pude conseguir porque yo los compraba, don Adolfo, en esa época con mi papá, los comprábamos en un compra y venta que estaba por el Parque Nacional Simón Bolívar. Eh, por ahí había un compra y venta, no era muy grande, era un compra y venta pequeñito. Y yo, bueno, iba con mi papá, me acuerdo que el señor tenía Green Lantern ahí, Linterna Verde, y ahí conseguí la primera, luego compré la segunda y ahí fui, y ahí iba. Íbamos como cada 15 días o cada 22 días. Pero el señor siempre tenía revistas ahí. Entonces, me acuerdo que conseguí, todo lo que yo conseguía era puro 5. Mm, La Mujer Maravilla, pero era la Mujer Maravilla de George Pérez. Entonces, me leí un par claro, de números ahí de Mujer Maravilla. Flash, digamos, de la época de post-crisis, ¿verdad? El Flash de Wally West. Wally West, claro. Batman, sí, Batman, bueno, Batman, obviamente, mi querido Batman, ahí conseguí varios números de 5 y bueno, y sí, el run de Linterna Verde, como te digo, casi que lo tengo todo, me faltan como 3 números, pero tengo ese recuerdo, digamos, de haberlos comprado en esos lugarcitos de compra y venta, ¿verdad? Entonces, como vos decís, digamos, en los 90 que yo recuerde, por lo menos en mi infancia, ver revistas de 5 en los aparadores de los supermercados y en los compra y ventas era súper común. Sí, claro, claro. Lamentablemente, pues hay épocas buenas, han habido épocas buenas y malas. Ujú. Realmente, los lugares estrellas de cómics en español es México y España. Ajá, No hay otros, ¿verdad? No no hay hay otro, otros. ¿verdad? Ujú, No hay ujú. otro. Ahora, en Argentina hay una cultura muy fuerte de cómics, ¿verdad? Ajá, Este, pero, ¿cómo se llama?
en menos proporción, ¿verdad? Igual Colombia y Perú, mira, Perú era increíble, o sea, Perú también, al igual que en, que en Colombia, Novaro tuvo su propia su propia fábrica, o estuvieron editando algunos pocos números, algunos Wow. números. Eso me lo explicó el famoso coleccionista peruano Fernando Franco. A ellos allá produjeron un poco de cómics de Novaro, y también, bueno, en Colombia sí, ahí también produjeron, Novaro le dio unos derechos a una Epucol y otra, y también Cinco, editora, crearon cómics, publicaron cómics de, de Novaro. Y han habido algunos esfuerzos recientes que son de admirar. Por ejemplo, en Chile, una editorial que produjo Unlimited. Se llama. Unlimited Comics. Sí, creo que vos tenés algo, me parece. Sí, Muy sí, don poquito, muy Adolfo, poco. hace poco pude conseguir unos ejemplares de Batman, bueno, gracias a vos ahí que me pusiste en contacto con aquel colega. Ajá, sí. Y no, ahí tengo esos cómics de Batman, estuve hablando con él un poco, y al parecer sí, digamos, esta gente de Unlimited Comics sí tuvieron bastante, ¿verdad? Porque, bueno, estuvieron Batman, por allá anduvo Superman también. Sí, fíjate, bueno, yo tengo Crisis en Tierras Infinitas de ellos, yo tengo Qué bueno. Kingdom Come de esa editorial chilena, y otros títulos ahí que conseguí, pero ya ellos cerraron, ¿verdad? Lamentablemente. Ok. Pero España, ¿sabes? Es que México y España no se comparan. Por ejemplo, en Perú hubo un esfuerzo también muy interesante, y hacían en este momento no recuerdo el nombre. Hay un periódico muy famoso ahí en Perú que estuvieron produciendo tanto de DC como de Marvel. Hicieron un montón por ejemplo, de los X-Men, obviamente de Batman, de Superman, o sea, realmente hicieron muy buenos trabajos. Yo tengo algunas poquitas cosas. Bueno, de ellos tengo el Regreso del Caballero de la Noche, Estás hablando de Perú 21, ¿verdad? Sí, eso, Perú 21, gracias por acordarme. Sí, de Perú 21. Creo que vos tenés algo también, ¿verdad? De ellos. Sí, tengo Batman, el regreso del Caballero Oscuro. También lo tengo completo. Sí. Y es una bonita edición, realmente, es una bonita edición. Bueno, y por ahí sé que en Bolivia también, en Bolivia traté de conseguir algo, pero no he logrado, o sea, no lo he podido cerrar. Y ni qué decir España, ¿verdad? España, vos y yo sabemos, ¿verdad? Y tenemos bastante de ahí, porque hacen bellezas. Lo único con España es que vos tenés que tener cierto nivel de tolerancia con las expresiones como el tío cuando habla de una persona, ¿verdad? La tía, el tío y los otros. Pero bueno. El Clio es un niño, digamos, y ese tipo de cosas. Sí, entonces, pero vamos a ver. Ahora lo más cómodo es conseguir de tomos, ¿verdad? Tomos. Lo que llaman, a mí se me olvida la expresión, que es, digamos, de hace 20 años para acá, TPs, ¿verdad? Que le llaman los TPs, ¿verdad? El famoso, sí, pasta bueno, suave. acá lo hemos mencionado mucho, el trade paperback, ¿verdad? El famoso TPB o TP. Ese mismo. Sí. Y las ediciones de lujo en pasta gruesa, ¿verdad? Que son una belleza, que se ven preciosas en una, no llamemos biblioteca, en una comiteca, ¿verdad? Se ven lindísimos, ¿verdad? Pero,
Realmente, vamos a ver, vivimos en la época de oro, pero el problema es que el producto está muy lejos. Vos sabés, porque nos ha pasado juntos, y mandar a traer afuera, ¿verdad? Correcto. Porque querés eso, tanto lo querés, ¿verdad? Que tenés que arriesgarte a traer los cómics de afuera, ¿verdad? Si no, vivís muy limitado, ¿verdad? Sí, de hecho que así pasa, don Adolfo. Bueno, y tenemos el ejemplo de lo que habíamos vivido no sé si te acordás, hace unos años, cuando yo andaba en cacería de Muerte en la Familia, de Editorial 5, y no sé si fue que en Perú la conseguimos, venía de España, pero teníamos el contacto en Perú y terminó llegando aquí, no recuerdo bien. Sí, yo sé que, sí, no, me ha tocado conseguir algunos, y que ha salido bien, ¿verdad? Pero a veces cuesta. Vamos a ver, es un producto de lectura, pero los han grabado muy conchamente, por decirlo de alguna manera, o sea, han sido muy groseros, porque si vos traes cómics ahora, los graban con un impuesto muy alto, ¿verdad? Claro. Me ha tocado ir a pagar un 30% del valor del producto y es o sea, muy grosero, lo tratan, ¿verdad? Pero bueno, Claro, claro. no queda otra, ¿verdad? Que a veces, por eso es que a veces es más, eh, es más impaciente, pero eh, estar a la expectativa de ver qué traen las diferentes librerías o casas distribuidoras, ¿verdad? Para estar al tanto, ¿verdad? Pero el problema es que mientras tanto están produciendo y produciendo y produciendo. Por eso es que yo entiendo a los que leen en inglés, ¿verdad? Porque puedes conseguir el producto más inmediato. Está Ajá, saliendo ajá. y lo tenés aquí y quién sabe cuánto va a durar el que llegue en español y tal vez el de español nunca vaya a llegar, ¿verdad? A menos que vos lo traigas, ¿verdad? Claro. Pero por ejemplo, SC en España, Panini en España, que SC con DC Comics y Panini con Marvel, o sea, solo eso ya es para enamorarse, ¿verdad? Y querer traerse montones de tomos, ¿verdad? Pero bueno, Claro. no se puede todo. No se puede todo, sí, don Adolfo, no, exactamente. Y no, y verás que, bueno, nosotros acá lo hemos comentado mucho, porque llega un punto en el que vos decís, me está costando mucho conseguir la grapa, tal vez hay ciertas cosas que uno quiere, si cuesta un poco más conseguirlas, entonces de la manera más práctica y algo que es más sencillo, se termina siendo más sencillo conseguir definitivamente, terminan siendo los tomos, ¿verdad? O sea, puedes tener un tomo hasta con un material inédito, algo especial, te llega, digamos, a ser más sencillo de conseguir que una grapa, ¿verdad? En algún momento. Sí, claro. Por ejemplo, yo en algún momento, a mí me encanta, creo que yo te lo he dicho, me gusta mucho la historia Kingdom Come de Alex Ross, ¿verdad? Ajá. Es De una tus ingratitud favoritas. porque nadie se... Ah, De tus de mis favoritas. favoritas, sí, sí, sí. Yo sí, es una ingratitud porque todo el mundo se acuerda quién lo dibujó, pero no se acuerda quién hizo el argumento. Pero, ¿Quién lo volviendo al escribió? tema, sí, pero aunque el, la idea siempre viene de Alex Ross, el concepto, la idea viene de Alex El Ross, concepto. Uh-huh. sí, pero el argumento lo hizo, mira, siempre se me Es olvida, Mark es el Waid. colmo. Mark Waid. Sí. Pero bueno, la cuestión es que yo conseguí el de Editorial Vid, que son 4 números, ¿verdad? Pero resulta que luego obsequiaron obsequiaron dentro de la venta de un producto en España, obsequiaron el epílogo, ¿verdad? En Entonces tuve que serio. darme, sí, entonces en Editorial Vid de México, ¿verdad? Que también hizo un montón de trabajo. Después de Novaro, Claro. entró Vid, solamente que Vid aquí casi que no llegaba, ¿verdad? Llegaba muy Uh-huh, poco. uh-huh, uh-huh, Hubo algunos esfuerzos de traer, pero se veía muy poco. uh-huh, uh-huh. Entonces, yo tuve que
traerlo de España, ¿verdad? El epílogo, ¿verdad? Entonces, ok, ya la tengo completa, pero luego resulta que cuando hicieron el tomo, a Alex Ross y a Mark Waid se les ocurrió hacerle un agregadito por aquí, ¿verdad? Entonces, había que conseguirse el tomo, ¿verdad? Y ya luego me enamoré del tomo, tanto de la historia, que mira, tengo 7 ediciones diferentes en español de Kingdom Come. Wow, Y, increíble, y increíble. esperando conseguir otra. Pero bueno. Claro, claro. Y don Adolfo, ¿todas son de Vid o si tenés de diferentes editoriales No, en ese caso de la colección? sí, no, por ejemplo, tengo la de Vid, que es edición mexicana, ¿verdad? De Kingdom Come tengo 2 ediciones de Televisa, que es la que Ajá, actualmente edita DC, pero también edita Marvel dice. en México, ¿verdad? Ujú, ujú. Tengo 2 ediciones españolas. Tengo una edición, bueno, tengo la de Unlimited, ¿verdad? Ajá, la de Chile. Tengo, sí, la de Chile, exactamente. Y tengo otra edición argentina de SC, precisamente. Ajá. Entonces, bueno, y algunas se me están escapando, pero sí me sé el número, son 7 ediciones mexicanas, 7 ediciones de Kingdom Come. Y De así Kingdom Come. tengo varias de Batman año 1, por ejemplo, ¿verdad? Ajá, ajá, Bueno, ajá. vos conoces ese editorial. Planeta Agostini en España, Claro. Planeta de Agostini en España, hizo tesoros. O sea, los mejores tomos de lujo los hizo Planeta de Agostini en DC Comics. En DC. ¿Verdad? Que precisamente Planeta de Agostini es una historia interesante. Ellos sacaron una división en los años 70s, 80s, no, 80s, 90s, perdón, 80s, 90s, que se llamaba Forum y editaban Marvel, ¿verdad? Ajá. Luego pidieron los derechos, obtuvieron los derechos de DC Comics y entonces hicieron DC Comics, pero no solamente hicieron las grapas en DC Comics, que todos los trabajos eran impecables, o sea, es un arte preciosísimo, Ujú. pero hicieron tomos de lujo, una belleza. Ah, tengo Kingdom Come de Planeta de Agostini y tengo Kingdom Come de Editorial Norma de España también, que le hicieron en 4 tomos con caja, con estuche. Con Con un estuche. estuche. Ah, qué Sí, bueno. sí, sí, sí. Qué Sí, sí, belleza, sí. don Adolfo. Sí, de hecho, Planeta Agustini. Y bueno, yo tengo de Superman, tengo un par de números ahí, un par de historias de Superman. Bueno, una de mis favoritas que es Identidad Secreta. Yo ese cómic lo adoro de Superman. Sí, sí, Y sí. me encanta el formato de Planeta de Agustín. De hecho, yo siempre he considerado que ellos, como vos decís, las ediciones que ellos lanzan, sea en pasta suave, en pasta dura, siempre son muy elegantes. Sí, ellos se caracterizaban por eso. Y vamos a ver, con, con total seguridad te puedo decir que sus materiales súper resistentes. Y aquí viene una curiosidad. Planeta de Agostini, que editaba DC Comics, perdió los derechos, ¿verdad? Ah, O sea, pero quien le fabricaba los cómics, ¿verdad? Fue quien los tomó, que es SC. SC. O sea, sí, ellos es una editorial, utilizaban Uh -huh. una imprenta, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y la imprenta era SC, y la SC desarrolló una editorial que es actualmente la que hace los cómics en español, En de, de, español. de, Ajá. de DC Comics, ¿verdad? Por Uh supuesto. -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. Correcto, correcto. Ah, qué interesante, don Alvo. Sí, Bueno, bueno, ahí, ese dato está sí, buenísimo. sí, sí, sí. Bueno, y no sé si vos te acordás, porque hace unos 8 años o 10 años, aquí en Costa Rica se editaron cómics de Marvel. Claro, claro. Se Venían bajo llamaban, el sello de El Cómic, ¿verdad? sí, The Comic
CA o algo así, pero The Comic, era The Comic o The Comic, sí, Ajá. exactamente, pero solo de Marvel. Sí. Ellos comenzaron con historias muy infantil, con las historias más infantiles de Marvel, ¿verdad? Y, y luego fueron trayendo historias un poquito más maduras. Inclusive Ajá. publicaron el preludio, que era en 4 números, de una historia en 4 números como preludio a la película de los Vengadores, la primera de las películas. De las primeras de las películas. Sí, sí, que obviamente yo les compré todo, todo, todo lo que Todos lo hicieron. tenés. Y es un dolor. Cuando ellos, no, yo nunca he hablado con el muchacho porque no lo volví a ver. Creo que se llama Ajá. Walter. Muy bella gente, muy bella gente. Le encantaba el juego, yo no sé mucho de juegos, de mesa ni videojuegos, pero él Ajá. le gustaban juegos creo que se llaman de rol, no sé, algo así Ajá. creo que se llaman. Lo que sí, lo Sí, que se llama RPG, o RPG en inglés. sí. Ok, perfecto. Gracias por la ayuda. Con gusto. Resulta que ellos sacaron el, el número 0 de la historia de Marvel, que es lo mejor que Marvel, es el mejor evento, me parece que es el mejor evento de Marvel, Civil War. Ellos El de sacaron el Civil número War, 0. ajá. Ellos sacaron el número 0 de Civil War. O sea, ellos Ah, estaban planeando publicar Civil War, que es lo que Civil yo puedo War. interpretar, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Pero no se dio, seguramente ya, el esfuerzo No les dio a no les más, alcanzó. sí. Sí, sí. Claro, don Adolfo, ¿no? Y Y ahora que lo mencionas, yo tengo, de esos que mencionaste, tengo unos cómics de Spider-Man, del Hombre Araña, y tengo el evento de House of M, de la Casa de M, ese lo tengo completo, que ellos sí lo lanzaron. claro, sí, porque empezaron a, ellos empezaron con historias más infantiles y luego comenzaron a publicar historias más, más maduras, ¿verdad? Más Ajá, maduras. ajá. Sí, y bueno, don Adolfo, ahí tal vez para ir cerrando, no sé si querés, recomendar un poco de alguna lectura que te haya, que te haya gustado bastante. Y bueno, ¿qué le podrías decir a la gente también de los cómics en español? Digamos, para el que quiera meterse en este mundo de cómics en español. Ahí te doy la palabra. Claro. Bueno, primeramente empezando por la segunda, por la segunda pregunta, o observación. Vamos a ver, yo he tratado de ser muy práctico en mi vida, ¿sabes? Mi idioma, el que yo hablo fluido, y con el cual me siento seguro, es el español, ¿verdad? Mi inglés, Claro que sí. aunque entiendo, leo y de vez en cuando me animo a hablar, pero realmente me desenvuelvo muy bien con el español. Con Entonces, el español. el tema del español es que estás leyendo a tus personajes en tu idioma. Están hablando tu idioma. Ojalá una traducción lo más neutra posible, ¿verdad? Que lo más Uh-huh. cercano son los mexicanos, ¿verdad? Y los mexicanos de ahora, no los de hace, los de hace 40, 50 años, ¿verdad? Claro. Pero yo lo siento más míos, ¿verdad? Hablando mi idioma. Y además de que hay Uh-huh. mucha oportunidad de conseguir muy buenas aventuras, ¿verdad? Es una Uh-huh. percepción mía. O sea, yo respeto y entiendo completamente a todos aquellos que lean en inglés, porque claro, las estás obteniendo lo más rápido y Claro. y estás no traduciendo, estás leyendo, ¿verdad? De una vez, como lo que quiso decir el autor, ¿verdad? De primera mano, ¿verdad? Entonces yo lo puedo entender.
Yo sigo enamorado del español, entonces espero siempre buenas traducciones. Esa ha sido la fe. Pero vamos a ver, qué difícil es recomendar cómics, ¿verdad? Como recomendar libros, ¿verdad? Porque siempre Claro. va a ir en función de tus gustos, ¿verdad? A mí no me gusta, siempre he sido un poco más alejado de Marvel. Sin embargo, puedo decirles que ahí arriba en mi cuarto de los cómics tengo un montón de cómics de Marvel. Uno tiene que leer lo que le encante, lo que le gusta, ¿verdad? Eso es lo que hay que leer. Si me preguntan de superhéroes, para mí la mayor hazaña de superhéroes se llama Crisis en Tierras Infinitas. Y no he escuchado a nadie todavía que dice, no me gustó, ¿verdad? Les recomendaría Kingdom Come, les recomendaría Batman Año 1, les diría, léanse Superman, Identidad Secreta, Superman All Stars, pero estoy hablando mucho de DC, pero por ejemplo, en Marvel, ay, lo de El Hombre Araña de Frank Miller, lo de Daredevil de Frank Miller es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Bueno, yo la mencioné, Civil War, a mí me parece fantástica la historia, tal vez el final un poquito flojo, pero bueno, tenía que encadenar con toda una serie de historias ahí que comenzaron a abrir. Wow, bueno, es que no quisiera decir un montón de historias, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una que la recomiendo a ojos cerrados de DC Comics, Crisis de Identidad. Ajá. Es un palo de historia de principio a fin y no tenés que haber leído nada anterior. O sea, salen personajes que la mayoría de todos los conocemos. Y si no, ahí los conoceremos, ¿verdad? Pero Crisis de Identidad es una belleza, ¿verdad? Y claro. Los modernos, bueno, las historias relacionadas a la corte de los búhos son muy buenas, ¿verdad? Bueno, en fin. No me va a alcanzar el tiempo para recomendar historias, pero a ojos cerrados, Crisis de Identidad, Crisis en Tierras Infinitas, Batman Año 1, Superman, Man of Steel de John Byrne. Bueno, no alcanza el tiempo. Claro. No, Adolfo, bueno, creo que tuvimos un buen programa, la charla, como siempre, ¿verdad? Es un gusto hablar con vos de tantos años que tenemos de conocernos y de tener ese pasatiempo en común, esta pasión que nos une ahí como amigos. Realmente sí, como vos decís, es un mundo con muchas opciones, es un mundo con muchas posibilidades. Creo que la gente ahí, bueno, ahí escuchándonos hablar, aprendió bastante de los cómics en español y bueno, vio que también hay un mundo de posibilidades en cómics en español, ¿verdad? No solamente está el típico cómic americano, sino que, bueno, hay un portafolio ahí de oportunidades y de opciones de diferentes países y que hay una historia bastante grande y densa con el tema, ¿verdad? Que es toda una cultura y toda una historia. Igual, te agradezco un montón ahí el tiempo, Adolfo, como siempre, un gusto hablar con vos. Creo que nos queda el portillo abierto para hacer otro programa después, no sé qué te parece, pero te agradezco un montón. Por bien encantado. No me canso de hablar de esto. Buenísimo, Adolfo, y no, te agradezco un montón. Igual, gente, bueno, ahí les agradecemos a ustedes el tiempo, el espacio que nos dan. Siempre es un gusto de darles a ustedes lo mejor, ¿verdad? Para que aprendan y de que nos escuchen ahí hablando de esta pasión que tanto nos une a todos los lectores y coleccionistas de cómics. Recuerden, bueno, buscar el programa en Spotify, en YouTube, en nuestras redes sociales, en el Instagram y en Facebook como Costa Rica Comic Club, también en el TikTok. Ahí nos pueden mandar comentarios de lo que ustedes quieran que hablemos, temas en general, de lo que sea. Y recuerden, bueno, agradecer ahí a nuestros patrocinadores, Casamanga y Firecars and Hobbies, que siempre están ahí con nosotros en el patrocinio de esto. Y nos ayudan ahí con esto del programa. Muchísimas gracias. Y bueno, don Adolfo, ahí le doy la palabra para que se despida. No, muchas gracias a vos,
a Michael, ¿verdad? Ajá. Y saludos a todas las personas que están viendo este programa y cuéntenle a otras personas también que les guste esto o que saben ustedes que les va a gustar. Yo muy encantado de haber estado acá. Buenísimo. Gente, muchísimas gracias y nos hablamos en el siguiente programa. Saludos.